buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por la asistencia a esta conferencia, a este ciclo sobre memoria e identidad en el Camino de Santiago, que coordinamos la profesora María Álvarez, que es la ponente de hoy, y yo misma. Es un ciclo de conferencias que está impulsado por el RIDEA, por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias y por la Universidad de Oviedo. Esta tarde tenemos a María, como acabo de mencionar, a María Álvarez Fernández, la profesora de Historia de la Universidad de Oviedo. Desde el año 2019 es profesora titular y es doctora por esta misma universidad desde el año 2006. Desarrolló una parte de su carrera investigadora en el extranjero, en la Universidad de Siena, la Università degli Studi di Siena, y sobre todo la parte postdoctoral, vinculada a la Escuela de Doctorado Ricardo Frankovich, Historia y Arqueología del Medievo durante los años 2007, 2008 y 2009. Desde entonces mantiene y mantuvo fructíferos intercambios científicos con esta universidad, con investigadores italianos, también con investigadores de Florencia, de Pisa, de Roma o de Cagliari, coordinando además varios convenios Erasmus Plus en dicho país, en Italia. Sus principales líneas de investigación abarcan el ámbito complejo de las sociedades urbanas medievales desde variadas perspectivas, y de algo de esto nos va a hablar hoy, vinculado al Camino de Santiago, desde las perspectivas o enfoques del urbanismo, de la morfología de los espacios urbanos, de la obra pública y el patrimonio inmobiliario, de las políticas concejiles, de las haciendas locales, identidades cívicas, corporaciones, profesionales, etc. Además de las peregrinaciones, siempre desde un punto de vista medieval, adscritos a la época medieval fundamentalmente y principios de la época moderna. En la actualidad, además, desde hace unos años ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con la gobernanza marítima en la Europa Atlántica y vinculada a dos proyectos de investigación consecutivos dirigidos desde la Universidad de Cantabria, pero con un consorcio internacional, con la participación también de Lovaina, de Sheffield, Durham, Azores, Caen o el Trinity College de Dublín. Ha participado María Álvarez, además, como investigadora, miembro de 7 proyectos de investigación universitarios competitivos. Como resultado de dichas investigaciones o de dichos proyectos, tiene más de 50 publicaciones científicas entre artículos y libros y monografías. Además, está dirigiendo en la actualidad nada menos que 5 tesis doctorales, lo cual doy fe que da bastante trabajo y es también muy satisfactorio, pero tiene una actividad ahora mismo frenética. Y por último, en el ámbito de la gestión universitaria, ha sido secretaria del Departamento de Historia desde 2012 a 2016 y luego enlazó directamente con un cargo como directora del área de extensión universitaria en la Universidad de Oviedo desde 2016 a 2021. Y actualmente representante del Departamento de Historia en la Comisión de Internacionalización de la Facultad de Filosofía y Letras y subdirectora, además, desde hace poco tiempo, de la Cátedra de Empresa Oviedo Origen del Camino. Le cedo, por lo tanto, la palabra esta tarde para que nos hable de paisajes urbanos y memoria, las huellas del camino y el impacto de la peregrinación en la ciudad medieval. Muchas gracias, María. Gracias, Isabel, por tus palabras tan cariñosas que demuestran los años de amistad que nos unen. Una amistad nacida en la academia, pero bueno, continuada también fuera de ella. Gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí. Cuando uno viene a dar una conferencia, yo creo que uno de los grandes miedos es que no vaya nadie al acto, y realmente estoy abrumada con la cantidad de gente que veo esperando para escucharme. Gracias al RIDEA, al Real Instituto de Estudios Asturianos, al que siento como mi propia casa desde que, bueno, Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar me uniera a esta institución, también gracias a una familia académica muy querida por mí. Bueno, cuando llevo ya unas cuantas conferencias dedicadas al Camino de Santiago y a Oviedo y a el protagonismo vetense en el camino, y la primera pregunta que me surge siempre cuando trato de organizar un poco la información es ¿qué puedo decir nuevo sobre el Camino de Santiago y la relación que tiene Oviedo en este camino de peregrinación que no se haya dicho ya? Creo que es complicado aportar novedades en este sentido, así que lo que trato no es de innovar ni decir nada probablemente que no sepan, sino de organizar un poco el material en torno a ese tema que, bueno, decidimos Isabel y yo al organizar este ciclo que podía ser atractivo, pensando sobre todo, bueno, considerando sobre todo mi predilección especial por el mundo urbano medieval. Decía Ernesto Sestan, un gran historiador italiano al que yo llevo mucho tiempo siguiendo,
a propósito de las ciudades vinculadas a las rutas de peregrinación, que el desarrollo urbano es más un producto del camino que del hombre, porque bueno, deben de entenderse estas rutas no solo como reductos de peregrinos y mercaderes, esto sería demasiado reductivo, sino también como una verdadera red de relaciones interculturales, hoy diríamos internacionales, que posibilitaron el despegue de todo el territorio cruzado o atravesado por estas vías de peregrinación, que son también vías de comunicación y, por supuestísimo, vías comerciales, caminos comerciales. Voy a tratar de presentar aquí otra lectura del camino a la que ya, respecto a las que se han hecho en las ponencias anteriores a la mía, refrescando, por tanto, las huellas dejadas por el impacto de estas peregrinaciones en los núcleos urbanos por donde pasaron, tratando, bueno, de conciliar todos los puntos de vista que hay que tocar cuando abordamos el tema de la ciudad medieval, que es bueno, complicado porque, como digo, es una realidad muy poliédrica con muchas aristas que permite muchos enfoques. No digamos nada si hablamos de un tipo específico de ciudad como es la ciudad del camino. Admitiendo como elementos definidores de la ciudad medieval aspectos como el económico, son ciudades-mercado, aspectos como el social, son villas burguesas, el jurídico, son centros privilegiados, o el urbanístico, porque existe una imago urbis que define a la ciudad en la Edad Media, pues voy a tratar de leer en todas estas variables posibles, justificando la especificidad del Camino de Santiago en este sentido o en este contexto. Y por tanto voy a organizar un poco la exposición en dos grandes apartados. Por una parte, quienes promueven determinadas rutas de peregrinación, en nuestro caso determinados itinerarios del Camino de Santiago, porque quienes promueven el camino promueven las ciudades que están en ese camino, y en base a qué intereses, quiénes y por qué promueven esos núcleos urbanos y esos itinerarios, y después qué consecuencias urbanas existen o derivan de esa promoción y cómo pueden detectarse esas huellas, ¿no?, en los espacios urbanos. Voy con la primera. Quienes promocionan el Camino de Santiago buscando el desarrollo urbano de esos núcleos que los salpican. Bueno, ya se dijo en esta sede, en las tres charlas, creo recordar en las tres que se hicieron aquí, que los monarcas y los obispos son los primeros interesados en promocionar el Camino a Santiago. Podemos documentarlo, yo diría ya casi desde el propio nacimiento, desde el propio hallazgo de la tumba del apóstol en Compostela. Aunque quizás habría que precisar que en estos primeros tiempos, más que promover el camino, que están haciendo todavía, y estoy pensando ahora en el siglo IX, lo que promocionan son los núcleos urbanos afectados, ¿no? Dos locus, por utilizar la expresión de la cronística del siglo IX, de las fuentes de ese momento. El locus de origen, el locus Sancti Salvatoris, el origen de ese camino, es decir, Oviedo, que ya es una ciudad como Alfonso II, una ciudad áulica, la capital de un reino, y el locus Santi Jacobi, el destino final de ese íter, de ese camino, ¿no?, que va incluso, ya que hablamos de ciudades, conviene recordar que la nueva ciudad santa es una ciudad nueva que nace en torno a una tumba apostólica, no es cualquier tumba, es una tumba apostólica, pero desplaza nada más y nada menos que a una auténtica ciudad, a una ciudad episcopal, a una gran ciudad, como era en ese momento Iria Flavia. Esta muerte de la ciudad de Iria Flavia y el nacimiento de una nueva ciudad, Compostela, no va a llegar en el momento del hallazgo, va a ser algo posterior, pero hablando de ciudades conviene recordar este hecho importante. El programa político que Alfonso II ejecuta en Oviedo creo que es de sobra conocido y está documentado también, y también conocemos todas las donaciones que el último rey de la monarquía, Alfonso III, realiza a favor de Compostela para ampliar ese primer núcleo urbano compostelano. Es una labor de promoción regia, aunque conviene también recordar que es una labor episcopal. En efecto, el obispo Sisenando, el cuarto de la diócesis de Iria Flavia, que ya aparece documentado en la crónica albeldense, que va a ser obispo, tal y como dice la crónica, Sisnandus Irie Santi Jacobo, el obispo de las dos ciudades en este momento, Iria Compostela, va a ser pionero, incluso por utilizar una expresión de Fernando López Alsina, uno de los grandes conocedores del origen de la ciudad de Santiago en este momento, va a ser este obispo uno de los grandes impulsores de Santiago.
Nada más y nada menos, llega incluso a documentar Fernando López Alsina la construcción y datación de un primer hospital de peregrinos ya en Santiago a principios del siglo X. Pero, desde luego, va a ser a partir del siglo XI cuando los testimonios de promoción de la ruta y de los núcleos urbanos adscritos a ella crezcan en cantidad y en expresividad, y en este sentido se puede admitir el prestigio del llamado Camino Francés de Asturias, al que por motivos obvios voy a darle una atención preferente. Y desde luego hay que ver detrás de estas intervenciones regias y episcopales la promoción de las dos grandes ciudades santas, Compostela y Oviedo, que deben mucho efectivamente a un rey, Alfonso VI de León. Ya estamos finalizando el siglo XI. La crónica silense va a llegar a decir de Alfonso VI de León que Oviedo fue una de sus ciudades predilectas. Y la crónica del obispo Pelayo, forzando un poco al límite la predilección por este rey, va a llegar a decir en su crónica lo siguiente, a propósito de esa península ibérica cristiana de finales del siglo XI. Hubo tanta paz mientras él reinó, en tiempos de Alfonso VI, que una mujer sola, llevando en su mano oro o plata por todas las tierras de España, tanto habitadas como desiertas, por montes o por campos, no tenía que temer que nadie le hiciese daño. Mercaderes y peregrinos recorrían el reino sin temor, porque nadie habría osado quitarles el valor de un óbolo. Decía antes que es forzar un poco la situación, porque, hombre, la situación de la España cristiana a finales del siglo XI de fácil no tenía nada. Lo que tenemos enfrente es el Imperio almorávide. Hay que recordar también cómo queda el Reino de León cuando muere Alfonso VI, con el complicadísimo reinado de Urraca, su hija, y hay que recordar que estaban todavía muy presentes y muy frescas en la memoria colectiva las famosas razias del mal denominado califa Almanzor, que se había encargado de prácticamente asediar toda la España cristiana del norte peninsular en ese momento. Había saqueado los grandes santuarios de la espiritualidad cristiana, como ven ahí todos esos puntos son los saqueos del califa Almanzor, había saqueado San Millán de la Cogolla, había saqueado la propia ciudad de Compostela, respetando eso sí la tumba del apóstol. Cierto es, no obstante, que Alfonso VI refuerza el prestigio de las peregrinaciones santas y, hombre, aquí en Oviedo tenemos ejemplos muy significativos de esta idea, ¿no? La proyección de las peregrinaciones, tanto a Oviedo como Santiago, buscando un golpe de efecto, lo consigue este rey en el año 1075, visitando nuestra ciudad, abriendo el Arca Santa, procediéndose, por tanto, a un ceremonial regio muy, muy importante, el ceremonial de la apertura del Arca Santa, que sanciona, como digo, pues definitivamente las visitas a Oviedo a partir de este momento. Y no olvidemos tampoco que Alfonso VI es el rey, por darle un poco la razón al obispo Pelayo, es el rey que le concede a Oviedo la ciudad, el fuero, su fuero de población, en torno al año 1100, aunque luego renovado por Alfonso VII, el emperador, en 1145. No olvidemos tampoco que este mismo monarca, Alfonso VI, por si fuera poco, dona nada más y nada menos que su palacio, el Palacio del Rey, llamado Palacio Francisco, heredado de épocas anteriores a la iglesia de Oviedo, para que lo convierta en un hospital de peregrinos. Por tanto, ya a fines del XI, ese flujo de peregrinación a Oviedo debía ser importante. Como decía, en esta labor de promoción de las ciudades del camino, los monarcas no estuvieron solos y los obispos tuvieron mucho que decir por seguir en este mismo siglo, en el siglo XI, y en esta misma ciudad, Oviedo. Pues podemos recordar la labor, por ejemplo, del obispo catalán Ponce de Tabernoles, que va a ser un personaje muy influyente, que ya a principios del siglo XI había promocionado la sede capitular, sobre todo, parece ser, por esas relaciones fluidas que mantenía con el reino de Navarra y con uno de sus grandes monarcas, Sancho Garcés el Mayor. Hay que pensar además que el éxito de las peregrinaciones en este siglo XI, especialmente en los años finales, no fue solo un fenómeno peninsular. Si miramos a Europa, en este mismo contexto, encontramos indicios más que elocuentes de esta moda, ¿no? Podríamos llamarla así, peregrinatoria. Hasta tal punto debían ser
generalizados ya esos viajes devocionales que el famoso concilio de Clermont-Ferrand del año 1095, convocado por Urbano II y que va a acabar desencadenando la Primera Cruzada, incluye entre sus cláusulas la peregrinación a Jerusalén o a Compostela como castigo para los incendiarios. Este tema ya salió también aquí, en otras, creo recordar que en la primera charla magnífica de Fermín Miranda, en señal, como digo, de los incendiarios, los contestatarios, podríamos decir, ¿no? Los escandalosos, ¿no? Pues en señal de castigo ya se indica la obligación de peregrinar a una ciudad santa y de permanecer durante un año a los servicios de la Iglesia de la ciudad santa que se elija. Ese castigo eclesiástico lo vemos casi convertido en castigo civil cuando el mismísimo emperador Federico I Barbarroja impone pocos años después en todo su imperio la redención de los castigos de homicidio y asesinato a cambio de peregrinar a esas ciudades santas. Esta cuestión ya está muy bien estudiada en su día Vázquez de Parga y Juan Uría Riu en esa monografía colectiva que todos conocemos, y José María Lacarra ya pudieron documentar todos estos datos. Y también a propósito de un comentario que ya salió también aquí, que yo me quedé pensativa y con la duda y fui a casa y lo comprobé. Efectivamente, los estatutos urbanos de la ciudad de Lieja, en el año 1328, su artículo 59, establece como castigo para determinados delitos, el hurto y el robo de mujeres, la peregrinación a lugares santos. En este momento se señalaban Jerusalén y Compostela. Andando un poco el tiempo y dejando este siglo XI, entrando ya en lo que es el siglo XII, pues el siglo XII va a ser sin ninguna duda el siglo de la consolidación, del fenómeno peregrinatorio. Y por tanto, bueno, no sé si esta ecuación funciona, pero desde luego el siglo XII es el siglo de la consolidación de muchas cosas. De la magnitud del siglo XII dan buena cuenta muchos aspectos relacionados con las peregrinaciones y con el mundo urbano. El siglo XII es, en palabras de Jacques Le Goff, un gran medievalista francés, el siglo de la revolución urbana, es el siglo de la renovación cultural, es el siglo en la península ibérica de la expansión de la Orden de Cluny, que llega tarde con respecto a Europa, y en efecto el camino francés a Santiago, que pasa o que tiene su desviación asturiana, el camino francés de Asturias, para muchos medievalistas es una creación de los monjes de Cluny, que encontraron precisamente en la tumba apostólica o en Santiago el símbolo de la cristiandad europea. El siglo XII, ya que hablábamos de esta colaboración entre los monarcas y los obispos, pues hombre, si hablamos del siglo XII, de los obispos y de Oviedo y de Santiago, es el siglo de dos grandes obispos en estas dos diócesis, Diego Gelmírez en Compostela y el obispo Pelayo en Oviedo. Es el siglo del máximo esplendor de la Catedral de Compostela, cuando el maestro Mateo realiza el Pórtico de la Gloria, cuando se institucionaliza el Año Santo Jacobeo gracias a la concesión del Papa Calixto III. Es el siglo también de la redacción del Codex Calistinus. En fin, como bien dice un emir musulmán cuando mira hacia el norte y mira hacia arriba, era tan grande la multitud de peregrinos que van y vienen a Compostela que difícilmente dejan libre la calzada hacia Occidente. Insisto en que hay que ver este itinerario no solo como un camino devocional, que lo fue, sino también desde muchos otros puntos de vista. La crónica del obispo Pelayo de Oviedo va a decir también, añadiendo o aumentando, redundando más en esta idea, que gracias a la promoción regia de Alfonso VI, ese para el que Oviedo era su ciudad preferida, mercaderes y peregrinos habían inundado los caminos de peregrinación peninsulares. Y puede ser. No olvidemos tampoco que el siglo XII es el siglo de las cruzadas. Y empiezan a multiplicarse por toda Europa, por toda la parte occidental del mundo conocido, santuarios de peregrinación por todas partes, a los que los cruzados acudían. Pero conviene ver esta cuestión de los cruzados también desde una perspectiva menos trabajada. Es obvio que los cruzados van a Tierra Santa,
para salvarla. Pero es cierto también que buscan, antes de ese viaje largo a Tierra Santa, santuarios devocionales aquí que custodien reliquias venidas de Tierra Santa para venerarlas antes de emprender el viaje. Y ahí Oviedo tiene mucho que decir y están documentados para ese siglo XII. Traigo esos dos ejemplos, pero hay más cruzados ingleses y alemanes que antes de poner rumbo a Tierra Santa deciden llegar a las costas asturianas y desviarse al Salvador para venerar las reliquias. Por eso, para los monarcas y para los obispos, controlar esos espacios de la peregrinación, caminos y ciudades, y aquí casi me interesa más el segundo aspecto, significaba controlar los nudos de todos los intercambios. Y cuando digo intercambio no me refiero solo a la cuestión económica, intercambios comerciales, intercambios culturales, intercambios ideológicos, intercambios espirituales. Y de ahí el interés en promocionar determinadas rutas buscando el interés de sus reinos. Fermín Miranda en la primera conferencia nos explicó perfectamente cómo Sancho el Mayor de Navarra extravió la ruta originaria que pasaba por tierras alavesas para redirigirla por los lugares que a él le interesaba promocionar desde el punto de vista urbano. Y sus sucesores lo que hicieron fue confirmar esa decisión fundando hospitales que fueron jalonando esa nueva, podríamos decir, ruta impulsada desde la monarquía. No cabe, por tanto, duda, o creo que no ofrece duda, hoy en día el decisivo papel que jugaron las monarquías cuando hablamos del éxito de las peregrinaciones y, por tanto, del éxito de las ciudades que se ven afectadas. Es una influencia bidireccional, ¿no?, por ese éxito del camino. Aragón, Navarra, León, Castilla, Portugal se van a esforzar de una manera muy reiterada por fomentar la llegada de nuevas gentes a los dominios. Que lleguen nuevas gentes significa despertar muchas cosas desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera. Y van a poner todos los medios a su alcance. Ahora veremos cuáles son, grosso modo, esos medios que ponen a su alcance para promocionar esos núcleos urbanos. Por tanto, es lógico y normal que la cronística de este siglo XII, que escribe ad maiorem gloriam de estos reyes y de estos obispos, es lógico que esa cronística del siglo XII insista constantemente en determinadas rutas que ellos quieren fomentar y en paradas, en determinadas paradas, en determinadas ciudades. Y solamente así podemos entender que Américo Picó, cuando escribe la famosa Guía del Peregrino, hable de determinados núcleos urbanos, olvidando, no sabemos intencionadamente o no, Fermín Miranda también lo discutía, otros tantos, otros itinerarios. Por tanto, hablamos de reyes promotores de la peregrinación y promotores del espacio urbano vinculado a esa peregrinación. Y, lógicamente, de la mano de la Iglesia, porque además así no solamente cuentan con un apoyo muy importante, sino que se ofrece también esa visión, ese binomio tan perfecto en la Edad Media de reyes cristianos, reyes buenos cristianos, que tienen o mantienen buenas relaciones con la Iglesia. Por eso fue muy habitual, y yo diría hasta casi necesario, que los reyes visitaran esas ciudades para completar el ceremonial, para cerrar ese ciclo perfecto de difusión máxima de un núcleo urbano en base a unas reliquias o en base, en el caso de Santiago, de una tumba apostólica. Y los reyes visitan las ciudades de esas rutas que quieren promocionar y, bueno, traigo aquí pues algunos ejemplos significativos y cronológicamente ordenados de visitas regias a Oviedo. Dejando testimonio, por tanto, dejando huella de que veneran las reliquias que se custodian en esa ciudad y, por ende, veneran, aprecian esa ciudad, ¿no?, esa ciudad santa. Solamente así se entiende, y arranco en el siglo XII, que la reina Urraca, hija y sucesora de ese magnífico rey, según el obispo Pelayo, que había sido Alfonso VI de León, visita Oviedo en el año 1112. Es verdad que ya iba en viaje a Santiago porque están unos años muy complicados, de un matrimonio muy complicado con Alfonso el Batallador, rey de Aragón, pero en ese viaje para en Oviedo y le entrega una donación generosa a la Iglesia. O solo así se entiende que Alfonso VII el emperador
el rey de León, venga a Oviedo, renueve el fuero de la ciudad en 1145 y despliegue también una labor muy importante desde el punto de vista asistencial a favor de los peregrinos en Asturias. O solo si se entienden las donaciones generosísimas de Fernando II a la iglesia de ovetense. Como era de esperar, esta popularidad que crece y crece a lo largo del siglo XII, pues llega a consolidarse de manera definitiva en el siglo XIII. Y a mí me gusta ver en torno a la figura de Alfonso IX de León uno de los grandes reyes benefactores de Oviedo y uno de los reyes olvidados por esta ciudad, cuando hablamos de memoria regia. Posiblemente, bueno, hay figuras muy representativas de la historia medieval de Oviedo, por supuestísimo, pero hombre, Alfonso IX hizo todo eso que ven ahí y que voy a repasar muy rápidamente porque es el pistoletazo de salida al desarrollo comercial de la ciudad en la Edad Media. Para Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que fue el gran estudioso del Oviedo medieval, desde luego Alfonso IX le dio a nuestra ciudad los rasgos duraderos y definitivos de lo que podemos entender como una ciudad en la Edad Media. Y es bastante posible que haya consolidado también y sancionado definitivamente esas peregrinaciones al Salvador, poniéndolas al mismo nivel de importancia que las compostelanas. Bueno, le concede el mercado semanal, que es un privilegio económico fundamental en una ciudad para su supervivencia económica. Le concede nada más y nada menos que la autonomía administrativa para que la propia ciudad pueda dictar ordenanzas municipales que permita su autorregulación. Ordena el amurallamiento de la villa, de toda la villa del rey que había crecido fuera de la ciudad episcopal, heredada de ese reino de Asturias, o heredada de esa época gloriosa, ¿no?, en torno al siglo IX. Le concede el término jurisdiccional, lo que hoy llamaríamos el municipio, el alfoz, que va a pasar a depender directamente de la ciudad, y adopta medidas de especial protección a los peregrinos que decidan pasar por Oviedo y venerar sus reliquias. Por si fuera poco, este rey no solamente se fijó en Oviedo, promocionó también otros lugares asturianos, fundando, y recuerdo ahora porque es una villa itineraria de la que hablaré un poquito más adelante, fundando en 1222 una villa itineraria del camino como es la Pola de Tineo. El hecho de que las partidas, ya en el siglo XIII, que es la sanción definitiva, la llegada del derecho romano a la península ibérica, es verdad que de manera teórica, porque este derecho romano que unifica jurídicamente todo el espacio peninsular cuaja más tarde, cuaja ya a partir de mediados del XIV, pero el hecho de que en la teoría el derecho romano ya regule las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo y las ponga al mismo nivel que las de Compostela, lo que está haciendo es sancionar de jure una realidad de facto que había nacido antes, ¿no? Y por eso me detengo en explicar un poquito el antes. Durante toda la Baja Edad Media, pues esa promoción regia que ya estaba ahí y que ya existía, lo que hace es consolidarse. Alfonso XI va a querer engrandecer ya a mediados del siglo XIV personalmente la Mitra, El Salvador y la ciudad, y decide visitar nuestra ciudad nada más y nada menos que en agradecimiento por una victoria militar importantísima en el desarrollo de la conquista de los territorios del sur, una batalla contra los musulmanes en el Estrecho, la famosa batalla del Salado. Pues viene a Oviedo a agradecerle al Salvador esa participación celestial que justifica la victoria, y le concede varios objetos litúrgicos al Salvador y dinero, que en vez de ser dinero como suena, lo que hace es darle participaciones situadas, por eso la palabra situados, en el alfolí, rentas, participación importante en las rentas del alfolí de sal de Avilés, ¿no?, para concluir las obras del claustro. Esa fama de Oviedo y de las reliquias que fomentó la llegada masiva de gentes nuevas a nuestra ciudad estaba perfectamente clara, o era de sobra conocida, como digo, por estos reyes ya a finales de la Edad Media. Fíjense la definición que hace Juan I en 1383, pues dice: no hay otra iglesia catedral en España que tenga las reliquias que tiene Oviedo, no hay otra igual. Bueno,
Todo esto se difunde como la pólvora por toda la Europa de ese momento. Era ya muy habitual esa costumbre de los peregrinos de visitar esos centros devocionales, hasta tal punto, como decía antes, que muchos estatutos municipales de muchas ciudades europeas ya regulan listados de santuarios a donde poder peregrinar para redimir determinados tipos de pecados. Incluso estoy en ello, trato de documentarlos, llegar lo más atrás que pueda. De momento no encuentro nada más atrás del siglo XIV, pero incluso nace un oficio nuevo vinculado con la peregrinación, que son, podríamos decir, los falsos peregrinos o los que peregrinan por dinero, si lo queremos llamar así, buscadores de perdones, es decir, ciudades que encargan a gente que vaya a rezar a esos lugares de peregrinación para conseguir cosas, ¿no? Hay ejemplos muy guapos, por ejemplo, un vecino de París en 1313, Juan de Acre, que viaja en peregrinación por orden de la ciudad de París, o por ejemplo la ciudad de Barcelona, que en pleno siglo XIV y al borde del abismo en cuanto a contagios de peste, envía a un vecino a rezar ante la tumba del apóstol para salvar a la ciudad de Barcelona. Es decir, peregrinos pagados que buscan la sanación pública, la sanación de las ciudades. Todo eso acaba sancionándose en el caso de Oviedo con algo que me imagino que ustedes conocerán también muy bien, por seguir ya y poner punto final a este repaso cronológico, que tiene que ver con la concesión a Oviedo, Santiago, Compostela. Ya tenía desde tiempos del obispo Gelmírez, desde Calixto III ya tenía el año santo jacobeo. Oviedo lo consigue su jubileo propio, el jubileo de la Santa Cruz, por bula papal de Eugenio IV en 1438, que lo que hace es sancionar y durante 15 días conceder esa gracia espiritual a todos los que vengan, por si la difusión no había sido suficiente, conseguir esa salvación espiritual a quienes decidieran durante los 15 días de septiembre, 8 días antes del 14 y 8 días después, visitar Oviedo. Y esta es una gracia de los pontífices de Roma que la aumenta otro papa años después, Sixto IV en 1480, extendiendo estos 15 días de jubileo de la Santa Cruz al mes, a todo el mes de septiembre. Jubileo de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la Santa Cruz y, por cierto, el día de la unción regia de Alfonso II como rey en Oviedo. Por tanto, ya sabemos ese éxito, ya quedó argumentada esa promoción regia, porque los reyes y los obispos deciden promocionar determinadas ciudades santas. Y ahora vamos a la segunda parte del relato, que tiene que ver con las consecuencias urbanas de todo eso, ¿no? En esos paisajes urbanos, analizados desde múltiples puntos de vista, el económico, el social, el jurídico, el urbanístico también, esas huellas, cuáles son y cómo se pueden documentar. Bueno, los centros urbanos, yo focalizo la atención en las ciudades porque es lo que mejor conozco, pero también centros rurales que están en esos íter, ¿no?, de comunicación o de peregrinación, pero esos centros tienen el singular privilegio, pensemos hoy, el singular privilegio de ser tierras atravesadas por caminantes, ¿no?, y consolidaron, como digo, un despegue sin precedentes. Mercados más nutridos, viene gente de fuera, por tanto eso es un revulsivo para la economía. Mercados más nutridos, intercambios comerciales más fluidos. Muchos de los peregrinos que vienen son mercaderes, que sin poner en duda que vengan por una cuestión devocional, son mercaderes y por tanto a lo mejor aprovechan el viaje también para hacer su negocio. Mayor diversificación social, las colonizaciones francas, las famosas colonizaciones francas vinculadas a estos tejidos urbanos medievales, ¿no? Los francos, que no necesariamente hay que ubicar con Francia, franco significa extranjero. En este contexto, diversifican mucho los tejidos sociales, como veremos después, de estas ciudades. Aumentan los privilegios. Los reyes, para fomentar que venga la gente, tendrán que darles algo, y ese algo que les dan son privilegios. Ya veremos de qué tipo y en qué casos. Libertades urbanas. Y vemos también, desde el punto de vista morfológico, cómo las ciudades se van adaptando. Las ciudades que nacen nuevas
al compás del Camino de Santiago ya nacen con ese elemento definidor del espacio urbano. Las que ya existían se adaptan, porque los tejidos urbanos son permeables, no es algo que esté rígido, sino que se van adaptando y creciendo en torno a ese eje principal que va a ser el camino. Como resultado de todo eso, lo que empezamos a encontrar en la documentación es, si queremos llamarlo así, no sé si es posible, una doctrina sobre la necesaria protección a las personas y a los bienes con los que viajan, porque no olvidemos que muchos de los que viajan, insisto, son mercaderes que vienen con sus peregrinos que vienen con sus cosas, y eso hay que protegerlo, ¿no? Podríamos llamar, medidas tutelares que empiezan a adoptar todas las ciudades a favor del peregrino. Como ven ahí, inmunes ab omnibus molestis. Hay que procurar que no reciban molestias, hay que favorecer. Ya no tanto que vengan, también que se queden, porque muchos de estos francos que vienen resulta que acaban asentándose en la ciudad, y eso es un revulsivo económico muy importante para esos núcleos urbanos, y si no, que se lo digan a Oviedo. Bueno, ¿en qué se traducen o cómo podemos ver estas huellas en estas improntas urbanas o en estos tejidos urbanos, ¿no? Comienzo por la huella toponímica o antroponímica, donde vemos las huellas del Camino de Santiago a su paso por las ciudades. Bueno, el pasado peregrino de prácticamente todas las ciudades y villas del camino mantiene vivo su recuerdo, salvo algunos casos de damnatio memoriae que existen y que no tienen nada que ver con procesos medievales, pueden ser procesos actuales perfectamente. Pero, aunque no sigan existiendo como nombres particulares de las calles, la mentalidad colectiva sigue recordando. No solamente lo vemos en los nombres de las calles, sino incluso cuando leemos los documentos de la Edad Media en los nombres de personas. Podemos rastrear ahí un origen que venga de otro sitio, ¿no? La Rúa Francisca, la calle Gascona, el Palacio Francisco, la calle Santiago, que tienen muchas ciudades también que recorren la España medieval, nos están hablando de una realidad social que lleva directamente a repoblaciones francas, es decir, a esa llegada masiva, dependiendo de la ciudad. En otras ciudades esas llegadas no son masivas, entiéndase la palabra, pero llegadas de francos, de inmigrantes francos, que gracias a todas las facilidades que les dan los reyes, deciden quedarse, crear colonias, podríamos decir, propias, asentarse en estas nuevas ciudades con carácter permanente. Vemos además, siguiendo un poco los documentos, que en segunda, tercera generación ya están completamente fusionados con esa población autóctona o local, y por tanto, vienen para quedarse, repueblan la ciudad y forman parte de ese desarrollo económico que vamos a percibir a partir de ese momento. También la antroponimia, ya se sabe que es una fuente de información riquísima, de primer orden, para advertir ese origen, como digo, ultrapirenaico, más allá de los Pirineos, es lo que viene a significar, o lo que queremos decir con esa expresión franco, de estos pobladores que se asientan definitivamente en las ciudades. Antes utilicé la palabra colonia, me gusta poco. Burgos completamente propios, donde habitan, incluso hay que decir, en algunos casos, ya verán alguno, con fueros propios, los fueros de francos, que van a ser derechos urbanos privilegiados aplicados solo a esas poblaciones. Otra huella importante en el camino es lo que tiene que ver con la infraestructura. Estas ciudades, para recibir a esta gente, está muy bien que estén interesadas en que lleguen peregrinos, pero habrá que darles, ¿no? Habrá que fomentar la llegada y luego ya veremos que se queden. Pero lo que tiene que ver con la infraestructura urbana es uno de los argumentos más importantes. Vemos a los reyes promocionando esa infraestructura urbana, monarcas de obispos, también obispos a favor, como digo, o apostando intencionadamente por la predilección de determinados trazados, y eso lo vemos en las inversiones públicas, inversiones de obra pública que diríamos hoy, en torno a elementos fundamentales del camino, y los puentes, como es natural, es un elemento articulador del espacio, es un elemento articulador de la organización social del espacio desde cualquier punto de vista, y lógicamente es un elemento de primera importancia en esos caminos de peregrinación.
¿Dónde vemos promocionar a las ciudades en lo que tiene que ver con los puentes? En sus alfoces. Si cogemos la documentación ovetense conservada para la época medieval, vemos como la ciudad de Oviedo invierte en la reconstrucción de los puentes que forman parte de su alfoz y que vinculan en gran medida, están viendo el puente de Gallegos, que vinculan en gran medida ese alfoz de Oviedo con el camino de Santiago. La pena en torno a este elemento básico de articulación del espacio es que comparecen en la documentación casi siempre cuando hay problemas. Por ejemplo, se desborda un río, destruye el puente, hay que arreglarlo, y ahí es donde aparece, ¿no? Y los testimonios son, bueno, aparte de, no sé si son escasos, al medievalista siempre le parece poco, ¿no?, la información que se conserva, pero bueno, son, ya los hay documentados desde muy pronto, pero yo conozco mejor, por ejemplo, todas las reconstrucciones de puentes que se hacen ya en la Baja Edad Media, ¿no? Pienso, por ejemplo, vemos, o lo que se ha conservado son, en muchos casos, privilegios fiscales que las ciudades les piden a los reyes para poder reparar esos puentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el que concede Juan I para reparar el puente de Mieres, o el que conceden los reyes católicos para reconstruir el de Ujo, y les doy dos puentes que están en pleno contacto con León, Mieres y Ujo, es el camino de comunicación con León. Y hay también donaciones particulares. Cuando la ciudad no puede sufragar esto o no consigue una exención fiscal del rey, lo que vemos, y hay un ejemplo precioso para Oviedo en 1498, un puente que cae sobre el río Nora, y es una gran burguesa de Oviedo, muy vinculada a los negocios del aceite, Catalina Fernández, que pone encima de la mesa una espléndida donación para reconstruir ese puente. Hombre, si hablamos de infraestructura urbana, no solo urbana, porque hospitales hay en todos los territorios, no solo en las ciudades, pero si hablamos de esa infraestructura a disposición del camino, hay que hablar también, o hay que decir, que reyes y obispos promocionaron también la creación y la consolidación y el mantenimiento de toda la red asistencial que tiene que cubrir esos desplazamientos, por mínimo que fuera, pero hay que garantizar que esos viajeros, tanto en el ámbito urbano como en el rural, insisto, tengan apoyo, tengan, bueno, esa asistencia, no sé si llamarla caritativa, porque hay también hospedaje remunerado, como veremos ahora para el caso de Oviedo, pero desde luego hay que fomentar esta asistencia, ¿no? Y hay que hacerlo además especialmente en los lugares más complicados, y Asturias, nuevamente, el tramo asturiano pues apunta ejemplos muy interesantes, porque los puertos de montaña asturianos son complicados. Ya Josefa Sanz en la última exposición, cuando hablaba de las hospitaleras, hizo ya un panorama muy claro de esto, que yo ahora simplemente recuerdo. A veces se construyen hospitales nuevos, a veces se reparan los que ya existen, y a veces lo que hacemos es privilegiar a las comunidades que los están poniendo en funcionamiento para que puedan seguir haciéndolo, ¿no? Y en el caso de Asturias, de la desviación asturiana del camino francés, como digo, encontramos ejemplos de todos los tipos. Creación directa de un centro hospitalario, ya lo cité. Alfonso VI, en 1096, decide que su palacio va a pasar a ser un hospital de peregrinos y se lo entrega a la Iglesia. Es el origen, nada más y nada menos, que el Hospital de San Juan, y estando aquí presente Josefa Sanz, yo ni me atrevo, porque es la gran estudiosa de esta institución, ni me atrevo prácticamente a hablar. Pero Alfonso VII, 1142, le dice a su merino, el merino del rey: te doy la villa de Tarna, faciendum ibi hospicium transeuntibus, para que hagas ahí un hospital para los transeúntes, mercaderes, caminantes, peregrinos. Además de donar, los reyes podían conceder, como decía, beneficios fiscales, no donar cosas, villas, estructuras, sino dar licencias que estimularan la construcción de alberguerías y de hospitales. Por ejemplo, Alfonso VII, 1144, concede una licencia para levantar un hospital junto al puente de Peñaflor, otro puente muy representativo del camino asturiano. O, por ejemplo, por salirme del camino francés, porque ejemplos hay para todos los tipos, Reyes Católicos, 1486, sisa especial, es decir, impuesto indirecto sobre el consumo del vino, para que todo lo que derive de eso sirva para la construcción en Ribadesella, por irme a otro espacio, el de la costa,
la construcción en Ribadesella de un hospital. No solo para un hospital, había que reconstruir la iglesia, Santa María, y además crear ese hospital. Y además dice el documento, porque había tantos pobres y peregrinos que llegaban a esa villa, Ribadesella, que había que hacer un hospital. A veces lo que hacen los monarcas es facilitar la construcción de nuevas estructuras, que es lo que acabamos de ver, o dotar las que ya existían para mejorarlas. Por ejemplo, Urraca, 1117, mejora con una serie de donaciones la abadía de Santa María de Arbas, Pajares, Arbas para los medievalistas, que es el camino principal de la desviación desde León. Bueno, digo principal no por más importante, Dios me libre, sino por más transitado, porque era el más fácil desde el punto de vista geográfico. O Alfonso IX, 1214, donaciones para la construcción de una capilla en Santa María de Arbas, y 2 años después, en 1216, le quita el portazgo, es decir, todos los impuestos que se pagaban por la comercialización de bienes a la comunidad para que mantuviera a flote ese hospital. O incluso conceden cartas de amparo a los hospitaleros, es decir, exenciones tributarias de todo tipo y condición para que no se vayan, para que no abandonen el hospital. Y creo que uno de los ejemplos más guapos que tenemos en Asturias es este de Leitariegos del año 1326. Las condiciones eran muy malas y ahí el rey tiene que intervenir y claro, aquí no les quita el portazgo, les quita todos los impuestos. Cuando digo todos es que les quita la alcabala, el pedido, la moneda, la martiniega, el llantar, el servicio, el empréstito, el fonsado y la fonsadera. O sea, todos los impuestos que se pagaban al rey en ese momento, a esos encargados de mantener vivo el hospital de Leitariegos para que sigan haciéndolo. Dice, en la casa del puerto de Lazariegos, Ibrañas y Trascastro y otros lugares de ese puerto, por el gran extremo de los fríos y la tierra mucho agria, tierra pobre y de poca próveda, en que están, que si los dichos lugares se despoblaran sería gran daño y perdimiento para los caminantes, que por ende fuesen, porque no tienen donde recogerse, dado el gran hielo, pensemos en el puerto de Leitariegos en pleno invierno, donde están esos dichos lugares, morirían de frío. Por tanto, hay que promocionar eso también. Además de favorecer esa infraestructura del camino, calzadas, puentes, hospitales y esas instalaciones cuya huella física tenemos hoy muy presente en muchos casos, los reyes lo que hacen también, como decía, es conceder protección jurídica a las personas que vengan, favorecer. Ya no solamente son cuestiones que afectan a lo que diríamos el espacio urbano físico de las ciudades, sino a las personas que vienen. Fomentar que vengan mercaderes, que vengan esas gentes de más allá de los Pirineos, porque se entiende como un síntoma de riqueza, claramente, para las ciudades de acogida. Lo vemos en el derecho romano, pero lo vemos en el derecho previo. El derecho romano es un poco el derecho unificador. La experiencia jurídica de la península ibérica antes del derecho romano es un derecho fragmentado, el llamado derecho de frontera, que es un poco la diversidad local, los fueros, cada ciudad va a tener su fuero, ¿no? Y en esos fueros vamos viendo cómo efectivamente empiezan a fomentar en esos textos jurídicos que los que vengan aquí decidan quedarse, y están viendo el de Jaca, que creo que es uno de los más bonitos que se pueden poner, tengan exenciones fiscales, se sientan favorecidos económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Son, como digo, los llamados fueros de francos que van dirigidos a esas nuevas poblaciones. Bueno, Jaca es la primera capital del Reino de Aragón, y en Jaca el rey Sancho Ramírez amplía en un momento determinado, año 1070, las libertades a todos esos francos que decidan venir y quedarse para fomentar el éxito económico y mercantil. Es decir, no nos vale para nada que vengan y se vayan, tienen que quedarse y para eso tengo que darles algo. Y ahí tienen, bueno, Jaca acaba convirtiéndose en una aduana porque es el paso desde Roncesvalles, ¿no? Es una auténtica aduana mercantil que sirve pues de arancel, ¿no? Pero ahí lo que vemos es que esta villa de Jaca, que venía de ser un burgo, una pequeña villa heredada de Ramiro I, de un rey aragonés anterior, pues a principios del siglo XII acaba convirtiéndose, gracias a esto, en una espléndida ciudad con 3 burgos diferentes, de nueva creación, creados y poblados por y para francos, 2 de ellos dentro de la ciudad amurallada,
uno con el significativo nombre de San Nicolás, que es una advocación que ya nos lleva claramente a vías de carácter comercial. Y no es menos interesante tampoco Estella, el caso de Estella, que funda Sancho Ramírez en el año 1090, al que por cierto se le concede el fuero de Jaca, porque para no repetir estos fueros se copian, son los llamados fueros modelo, se van copiando, y tiene un burgo propio, un burgo original, que luego se va a ver ampliado significativamente gracias al éxito de las peregrinaciones. Ese primer burgo reservado a los francos, San Pedro, va a crecer, como digo, muy rápido. Y bueno, esto se ve en muchos indicadores. El hecho de que, por ejemplo, Estella, que es una villa, bueno, muy importante, pero bueno, es una villa de reducidas dimensiones, pues tenga, por ejemplo, 2 ferias libres de impuestos al año, es un indicador del éxito económico que hay que relacionar, insisto, sin ninguna duda, con los llamados fueros de francos. Franco, como decía, con ese significado de extranjero privilegiado, con independencia de su procedencia. Así que se les facilita al máximo ese avecindamiento en nuestras ciudades. Normalmente se le da mayores cotas de libertad, se les considera, por ejemplo, grupos socialmente privilegiados, se protege la propiedad privada, se fomenta que aumenten nuevas propiedades, que adquieran nuevas propiedades en estas ciudades, ¿no? Es decir, buscar su enriquecimiento significa promocionar el enriquecimiento de estas ciudades, ¿no? Y además de los fueros, por seguir un poco con otros prototipos de derechos urbanos medievales, están por supuesto las ordenanzas municipales, ¿no? En un contexto como es el siglo XIII, si lo queremos llamar así, es la época de las libertades comunales, del éxito de los concejos urbanos, de los concejos abiertos, pues en estas ordenanzas municipales vemos como en ningún otro sitio la promoción decidida. Aquí ya no es el rey, aquí ya no es el obispo el que promociona, aquí es la ciudad, los vecinos de la ciudad los que deciden promocionar esa llegada de francos. Lo vemos en las ordenanzas de 1245, que se conservan en el Ayuntamiento de Oviedo y que son espléndidas, pero lo vemos sobre todo y fundamentalmente en las ordenanzas de 1274, que son realmente espléndidas en cantidad y en calidad. Estas ordenanzas de 1274 añaden además, antes lo dije de pasada y lo explico ahora un poquito mejor, otra consecuencia directa del Camino de Santiago a su paso por las ciudades medievales, que es el nacimiento, podríamos decirlo así, y ya que hablamos de las ciudades y del siglo XIII, hay que hablar de los oficios urbanos. Y lo que encontramos en estas ordenanzas municipales pues es nada más y nada menos que la regulación de oficios específicos vinculados a la peregrinación. Para entendernos, posaderos, albergueros, hospitaleros, podríamos decir, ¿no? Entendiendo el hospedaje desde el punto de vista de la retribución, lo que hoy diríamos el hospedaje privado, ¿no? Quiero decir con esto que esos profesionales del hospedaje, que van a ser protagonistas de la ciudad medieval, están vinculados por una parte al hospedaje, podríamos decir caritativo. Todas las ciudades medievales impulsadas por o desde el Camino de Santiago van a tener que procurar un hospedaje, y ese hospedaje puede ser caritativo, al frente del cual está la iglesia, por ejemplo, el Hospital de San Juan. Pueden estar también cofradías de oficios, las que tengan la suerte de tener hospital propio, que no son todas, pero Oviedo las tuvo. Puede haber también malaterías. San Lázaro de Paniceres y San Lázaro de Cervielles están en la salida y en la entrada del Camino de Santiago en Oviedo. Y bueno, hay ya, por supuesto, uno de los ejemplos más guapos también para Oviedo es el Hospital de Santiago, que nace a fines de la Edad Media, pero que en origen es el hospital de una cofradía importante, de Oviedo, la Cofradía de los Hortelanos. Y, como digo, junto a estos hospedajes caritativos estarían el hospedaje privado, estos nuevos oficios urbanos que conocemos muy bien, un sector privado, gracias a estas ordenanzas municipales de 1274. Por abreviar, porque se me va agotando el tiempo, diré que lo que marcan ahí son los requisitos que tienen que cumplir estos albergueros. Oviedo tiene una calle medieval, una de las más
recorridas, creo yo, de su historia medieval, la Rúa de los Albergueros, que por tanto ya está dando noticia, antes hablábamos de la toponimia, de la existencia de este hospedaje retribuido. Y si uno se lee estas ordenanzas, lo que encuentra ahí es lo que tienen que hacer, el trato que le tienen que dar al peregrino, cómo hay que protegerlo, cómo hay que salir de la ciudad a buscarlo y llevarlo directamente a la posada, cómo hay que tener buenos candados en esas posadas para que no se les roben sus pertenencias, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, una ciudad que se precie vinculada al camino de peregrinación tiene absolutamente que procurar el abastecimiento a estas gentes que vienen, especialmente a los que vienen y van, es decir, a los que vienen, pues por ejemplo en Oviedo, en esos años de perdonanza. Hay productos de primera necesidad que no pueden faltar en un año de jubileo, ¿no? En el caso de Oviedo, pan, vino, sidra. Esta preocupación es una obsesión para las ciudades, para Oviedo lo es a fines de la Edad Media. Si consiguieron o no asegurar el aprovisionamiento es algo que solamente podemos intuir por noticias indirectas. Por ejemplo, quejas. Un viajero de Tournai viene a Oviedo en el año 1488 y dice que no encontró en toda la ciudad ni una sola gota de vino. Problema de abastecimiento, problema endémico. El pan y el vino fueron siempre productos deficitarios en nuestra ciudad, pero es que claro, Josefa Sanz pudo calcular en un estudio precioso que le dedicó al año jubileo que en el año 1481 la Iglesia de San Salvador encargaba aproximadamente unas 25.000 enseñas de estaño en previsión de los peregrinos que iban a venir. 25.000. Los números no son una cualidad de las cosas, pero si le digo que la población de Oviedo en este momento tendría unos 5.000, estamos hablando de que multiplica por 5 la población que va a estar en la ciudad en ese mes de septiembre. Por tanto, es un problema. Y las actas concejiles de 1498, que yo pude estudiar mal que bien a través de la edición de esos documentos, y también en las de 1499, encontramos otro dato también muy curioso, que es todo lo que tiene que ver, decíamos antes, con procurar el bienestar. Y otro rasgo muy característico de las ciudades medievales del camino, vinculadas a caminos de peregrinación, tiene que ver con la decisión de las ciudades de sacar fuera de la muralla actividades que puedan resultar molestas o insalubres para los peregrinos. Y estoy pensando, por ejemplo, como ven ahí, en lo que hace la ciudad de Oviedo en 1499, que decide que todos los zapateros y los encargados de curtir pieles saquen sus actividades fuera porque generan malos olores y causan dolencias y enfermedades a los vecinos de Oviedo y a los peregrinos. He dejado ya sobre casi el tiempo, pero bueno, he dejado intencionadamente para el final un último aspecto que a mí es uno de los que más me ha atraído en los últimos años, a propósito de las ciudades y del Camino de Santiago, y que tiene que ver con la huella física que ese camino ha dejado en la imago urbis, en la trama urbana de esos núcleos, ¿no? Bueno, a propósito de esta cuestión, cómo marca el camino en la morfología urbana de estas ciudades, creo que convendría hacer una diferencia. No sé si se puede hablar de dos tipologías urbanas distintas, pero bueno, para entendernos podría servir. Una cosa son las villas nuevas que nacen a partir del Camino de Santiago, al calor de las peregrinaciones, y por tanto es lógico que ese camino determine absolutamente la trama urbana, su estructura, dando incluso lugar a una categoría historiográfica, que es lo que los historiadores del urbanismo llaman villas de camino, o villas itinerantes, o villas itinerarias. Y por otro lado están los núcleos urbanos, ciudades y son episcopales, que ya existían antes y que el camino modificó ligeramente o mucho, dependiendo de los casos, ¿no? Es decir, alteró significativamente el tramo urbano. Voy a poner dos ejemplos de cada uno para finalizar la intervención. Y como creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pues creo que viendo esta vista de Puente la Reina, que ya es muy conocida entre los historiadores del urbanismo, porque bueno, hizo un estudio espléndido Jean Passigny ya en 1986, como ven, bueno, ahí claramente decir que el camino articula el espacio urbano, creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? Hay dos elementos
imprescindibles. En Puente la Reina, uno lo lleva el propio topónimo, el puente, hay que salvar el obstáculo fluvial cuando salimos de la ciudad, y otro claramente es el camino, es el eje principal, y luego todas las parcelas urbanas van naciendo perpendiculares a ese camino de peregrinación. Es un caso, como digo, ya muy bien estudiado hace muchos años por Jan Pasini. Santo Domingo de la Calzada puede ser otro ejemplo, es un pequeño burgo, el burgo original, que había crecido, no era una ciudad, era un pequeño burgo, vamos a llamarlo así, burgo porque era el núcleo habitado por burgueses, no tiene otra definición, es una definición completamente neutra, burgo, lugar donde viven burgueses, ¿no? Formado en torno a una iglesia, un hospital y un puente, y a partir de ahí, lo que se llama el burgo viejo, y a partir de ahí, sobre todo con la obtención del privilegio que se le va a dar en 1141, van naciendo nuevos barrios favorecidos por el camino y otros elementos. En Santo Domingo de la Calzada también influyen otros elementos como los milagros de Santo Domingo o, cuidado, que esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de urbanismo, las propias características físicas del espacio, es decir, estar ubicado en un lugar, en una llanura próspera, como es el caso, o una vega fértil, facilita el desarrollo urbano de los núcleos. Molina Seca, por poner otro ejemplo también, con esa articulación lineal del espacio urbano, o por venir a Asturias y al caso asturiano, pues Tineo, como decía, la villa fundada por Alfonso IX de León en pleno camino asturiano, camino francés de Asturias, que en una visita que hace a Obona decide fundar Populationem meam de Tineo, y dice además por qué, para que caminos cui vadi de Santo Salvatore a Santo Jacobum vadit per populationem meam, ahí lo deja claro, el que quiera venir que vaya por ahí vemos la señal de que los reyes deciden esos caminos de peregrinación que hay que seguir, ¿no? Por otro lado, muy rápidamente, y como decía, hay otras ciudades que ya existían y a las que el Camino de Santiago, no voy a decir modifica, pero ayuda a consolidar su desarrollo urbano, maximiza el desarrollo de estas ciudades y su crecimiento urbano, que son las llamadas ciudades, es una expresión de Jan Pasini que a mí me gusta mucho, ciudades reacondicionadas, ya existían y podían ser de todo tipo y condición, por ejemplo, episcopales, con pasado romano, sin pasado romano, como fueran, pero son ciudades reacondicionadas, por ese Camino de Santiago. León, por ejemplo, que no es una ciudad que deba específicamente su desarrollo al Camino de Santiago, porque el desarrollo, el impulso, el despegue de León es anterior al éxito del Camino de Santiago, pero ya en el siglo XI documentamos un Vico Francorum, un burgo de los francos, que está hablando, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no?, de asentamiento franco, lógicamente vinculado al camino. Y Pamplona, hombre, es uno de los ejemplos, creo yo, ya siento hablar de Pamplona habiendo estado aquí sentados Fermín Miranda y Eloísa, grandes conocedores de la historia de Navarra y por ende de la ciudad de Pamplona. Pero bueno, a mediados del XI, Pamplona va a vivir con una intensidad desbordante la llegada masiva y la instalación de francos en ese espacio, a partir sobre todo de la política que despliega aquí Sancho el Mayor de Navarra. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que existía un núcleo, la navarrería, el origen de la ciudad, donde está la catedral, por tanto la sede episcopal, y a partir de este momento nacen dos nuevos burgos, el San Saturnino, San Cernín, que seguro que este nombre le sonará un poco más cuando hablamos de Pamplona, que es ya un burgo que nace y crece en el siglo XII, y el burgo de San Nicolás, otra vez una advocación vinculada al éxito comercial de esta ciudad. Los documentos de urbanos conservados para la ciudad de Pamplona dicen cosas tan interesantes como que solo los burgueses del barrio de San Cernín, que es el que está atravesado por el Camino de Santiago, pueden vender a los peregrinos pan y vino. Es decir, es lo que llamamos la Pamplona de los burgos. Son tres ciudades en una, luego juntas por una muralla que unifica el espacio, ¿no? Pero ahí tenemos el peso específico del Camino de Santiago en el nacimiento del burgo de San Saturnino o San Cernín. Y ya sobre en el último minuto que le voy a dedicar a esta charla, como no podía ser de otra manera, pues me voy a poner un ejemplo de ciudades que ya existían y a las que el Camino de Santiago, bueno,
Modificó, no sé si modificó en parte su trama urbana, pero desde luego a mí me gusta mucho esta expresión italiana. Los que me conocen saben la debilidad que tengo por la historiografía italiana, que ellos llaman la città figlia della strada, es decir, ciudades hijas de un camino o hijas de una strada. Y hombre, el Oviedo medieval es la ciudad y sus caminos, como ven ahí, y desde luego el eje articulador fundamental del Camino de Santiago a su paso por la ciudad va a ser nada más y nada menos que lo que llamamos hoy Cima de Villa, Rúa, ese eje que continúa, que nos da una medida de la importancia del Camino de Santiago a su paso por la ciudad de Oviedo, como decía la propia toponimia. El Camino de Santiago a su paso por Oviedo es la Rúa de Cima de Villa. Es una redundancia decir la calle La Rúa, porque Rúa es calle, pero bueno, Cima de Villa, Rúa, pero es también llamada en la documentación medieval calle mayor. No podía haber otra calle, si hablamos de jerarquización del espacio urbano, no puede haber otra calle mayor que no sea el Camino de Santiago, pero es también la calle de las tiendas, porque el camino de peregrinación es un camino comercial, por tanto está lleno de tiendas. Es también la calle de los cambiadores, los que vienen de muy lejos y necesitan cambiar moneda. Por tanto, es también la calle de los cambiadores y, en definitiva, es la calle, no sé si más importante, pero desde luego la que articula perfectamente el desarrollo urbano de Oviedo ya en los siglos posteriores. El Camino de Santiago, como saben, entra por la puerta principal de la ciudad, puerta de Cima de Villa, sale por la puerta del castillo. El castillo era el de Alfonso III, es una fortificación heredada de época medieval, y a partir de ahí emprende ya un viaje que lleva directamente al Locus Santillacovi. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta conferencia espléndida que nos acabas de regalar, y por coordinar el ciclo también, porque van dos funciones en una y bueno, a veces compaginar y estar en todo a la vez no es fácil, o sea que bueno, yo creo que nos has dado una visión muy complementaria, novedosa dentro del ciclo, ¿no? Me parece que estamos intentando tocar, o hemos intentado organizar o componer el ciclo para que se tocasen muchos palos y sobre todo para aportar ideas que a veces nos hacen pensar, nos hacen ver las cosas de otra manera, las ciudades, las personas, los privilegios dados a esas villas, los reyes vinculados al camino, el cuestionarnos si las ciudades se alimentan del camino o al revés, que al final son las dos cosas, ¿no? Como decía también el profesor Fermín Miranda, muy mencionado, y que es la idea que tenemos, bueno, pues yo creo todos los que componemos este ciclo. Y yo creo que tenemos unos minutos, quizá 5 minutos así, para poder dar un turno de intervenciones, si alguien quiere preguntar o hacer alguna observación. ¿Nadie se anima? Quedó todo muy claro. Está muy bien dicho, lo dicho. Tengo la sensación de haber hablado atropelladamente, que es un rasgo que me caracteriza, porque me lo dicen los alumnos en el aula, que trato de meter demasiada información. Dicen que no, tranquila. Gracias. Bueno, si nadie quiere intervenir, entonces vamos a cerrar la sesión por hoy y bueno, hasta la próxima, que es el martes que viene a la misma hora. Gracias.